Queridos hermanos, sean bienvenidos al espacio de la Lección Divina, el espacio de encuentro personal con la palabra del Señor. Los invito para que iniciemos hoy nuestro momento de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, desciende hoy en nuestra vida. Ven a nuestro corazón, ven a nuestra mente. Acompáñanos, Espíritu Santo, para poder entender y acoger la palabra que vamos a leer. Convierte, Señor, tu evangelio, tu palabra, en esa fuerza motora que nos lleve a los lugares donde tú quieras que nosotros estemos, para ser anunciadores de tu palabra y de tu verdad. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que sucedan escándalos, pero ay de los que los provocan. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos frente a un evangelio que como que al leerlo nos damos cuenta que está partido en 3 partes. La primera parte nos habla de algo que a mí personalmente me ha gustado mucho porque nos ayuda a entender una realidad muy dolorosa dentro de nuestra iglesia. Y es que la iglesia, en su fundador, en su cabeza, es perfecta, pero en su cuerpo y en sus miembros es imperfecta. Jesucristo no viene a buscar personas santas y buenas, viene a buscar pecadores, personas enfermas espiritualmente para sanarlas o incluso hasta mentalmente. Hemos visto casos de conversiones bastante interesantes dentro de nuestra iglesia, pero también hemos visto casos de escándalo que desgarran profundamente nuestra identidad como católicos, que nos duele profundamente. ¿Qué dice Jesús frente a esto? Dice primero la protección, la preferencia que tiene Jesús con las personas a las que se les están vulnerando sus derechos. Jesús está con ese niño que ha sido abusado, Jesús está con ese joven que ha sido agredido verbalmente o psicológicamente. Jesús está con esa familia, Jesús está con todas las personas que han sufrido a causa de los abusos tanto de poder como psicológicos que lastimosamente se presentan dentro de nuestra iglesia. Jesús está no del lado del abusador, Jesús está del lado de la persona a la que se le han lastimado, vulnerado todos sus derechos. Y aquí viene Jesús con una demanda muy fuerte. Ay de aquel que se ha atrevido a abusar o a generar escándalo a alguno de estos mis pequeños. De verdad que es triste ver cómo todavía hoy, porque yo no voy a decir que eso ya pasó, que eso es historia pasada, no. Lastimosamente todavía hoy, en nombre de Jesucristo, en nombre de Dios, se están cometiendo tantas acciones arbitrarias dentro de la iglesia. Y hay veces utilizando el pretexto de la obediencia. La obediencia es escuchar la voluntad de Dios en nuestros superiores. La obediencia es escuchar cómo Dios va educando a su pueblo. Pero recuerden que en esa voluntad de Dios hay algo que siempre va a marcarse con preferencia, y es nuestra paz interior y nuestra libertad interior. Si en ese mandato no encuentras paz ni libertad interior, corra de ahí porque no es la voluntad de Dios.
El Espíritu de Dios, decía el Padre Pío, es un espíritu de paz. Paz que es la santa alegría del corazón donde Dios reina. La otra parte del Evangelio nos habla sobre el perdón y nos dice que debemos perdonar siempre a nuestros hermanos. Que si 7 veces nos ofenden durante el día, 7 veces debemos perdonarlos. El perdón es un don que Dios nos da y que nos invita a vivirlo, a gustarlo en nuestra vida. Y que debe ser un don gratuito que nosotros entregamos al otro. Y también un don que reclamamos al otro, que le pedimos al otro. El perdón entonces nos invita a vivir la pedagogía de la esperanza. Nos invita a vivir la pedagogía del encuentro con los demás. Y por último, Jesús exhorta a los apóstoles y les dice, miren, ustedes deben de tener la fe como un granito de mostaza. Y si ustedes le dicen a esa planta, que el término que utiliza el Evangelio es morera, es decir, una planta de racimitos de moras, ¿sí? A esa morera que se mueva y se plante en otro lugar, la morera se va a plantar y va a ir a otro lugar. En pocas palabras, hoy Jesús nos habla de las 3 virtudes teologales, de la fe, de la esperanza y de la caridad. De la fe que debemos de tener en Jesucristo, de la esperanza que debemos de tener cuando vemos todas estas situaciones difíciles que se presentan dentro de nuestra iglesia, y la caridad en el trato con el otro, el amor en el trato con el otro. Esas son las 3 virtudes teologales que hoy Jesús en su Evangelio nos recuerda. A mí personalmente este Evangelio me invita a reconocer esas 3 virtudes en mi vida y me invita a ponerlas en práctica. La fe en Él, la esperanza en medio de todas las dificultades y el amor en el trato con los demás. Eso es a lo que hoy Jesús en su palabra me invita a mí. Gracias Señor Jesús por este regalo que nos haces hoy en tu palabra. Nos invitas a vivir la fe en nuestra vida cotidiana, a creer en ti. Nos invitas a vivir la esperanza en medio de las dificultades, en medio de los escándalos, en medio de los tropiezos. Nos invitas a reconocer que solamente en ti podemos encontrar esa paz y esa libertad interior. Y nos invitas a amarnos los unos a los otros mediante una práctica tan sencilla y tan bonita como es la práctica del perdón. Gracias Jesús por esta palabra que hoy nos regalas y ayuda a que se convierta en oración y en acción en nuestra vida personal. Amén. Amigos, hoy el reto que les voy a poner es muy sencillo. Vas a analizar esas 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. La caridad cambiémosla a la palabra más común, el amor. Entonces, fe, esperanza y amor. Y tú vas a ver cuál de las 3 has trabajado mejor. Si amas muchísimo, si tienes una relación íntima con el Señor, es decir, crees plenamente en Jesucristo, o si en medio de las dificultades eres capaz de estar en paz, en tranquilidad y vivir la esperanza en medio de esas tribulaciones. Vas a analizarte cuál de las 3 virtudes es la que más pones en práctica. Queridos hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de la Lección Divina. Los invito para que terminemos nuestra lección divina en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana. Que la Virgen María los acompañe, que el Señor los bendiga. La paz de Jesús.